Hola, muy buen día, que Dios te bendiga. Queremos continuar con este estudio de la escritura de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 33, y habla sobre Jesús y los juramentos, y dice la escritura: además, habéis oído que fue dicho por los antiguos: no jurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto del mal procede. Saben que los judíos, al igual que muchos de los pueblos orientales, habían hecho del juramento una costumbre diaria. Vivían jurando muchas veces al día. Entonces los maestros rabinos sabían lo que decía la escritura, que hablaba de no usar el nombre de Dios en vano. En Éxodo 20 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Después en Levítico también se repite esto, Levítico 19, en donde dice no hablar y usar el nombre de Dios falsamente. Entonces, lo que ellos le dijeron, bueno, pueden jurar, pero no usando el nombre de Dios. Entonces ellos juraban, bueno, por su vida, te juro por mí, y te juro por Jerusalén, te juro por el templo, te juro por el cielo, ¿no? Por eso Jesús acá, cuando amonesta al pueblo, ¿no?, por los juramentos, dice: no juren por nada, porque todo le pertenece a Dios. Dios es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Entonces, de alguna manera ellos estaban quebrantando el mandamiento, porque estaban jurando en forma habitual, en forma diaria, y no era lo que Dios esperaba para un hijo suyo, a un discípulo suyo, que se caracterizaba o se tiene que caracterizar por decir sí, sí, no, no. Es decir, que lo que hable sea serio, que cumpla con su palabra. Hay un maestro de ética cristiana muy conocido, Jaime Giles, y él dice: anexar al nombre de Dios para darle peso a una declaración refleja el vacío espiritual y la filosofía de vida tan secular que la persona tiene. Cuando se le anexa el nombre de Dios a cualquier cosa, ¿no? Y eso no solamente pasaba en esta época de Jesús con los judíos, sino que pasa habitualmente. Te lo juro por Dios que esto es así. Cuando se habla a veces de hacer un mandado de una palabra que dijo otra persona, se quiere involucrar el nombre de Dios para dar peso. ¿Por qué? Porque la palabra no tiene seriedad, no tiene valor. Porque, como dice acá, refleja vacío moral, espiritual, ético, cuando alguien dice te lo juro por Dios, ¿no? Porque si es correcto, no tiene que anexarle nada a lo que está diciendo, o es sí o es no, ¿no? Como dijo Jesús. Entonces la pregunta acá que tenemos que hacernos en cuanto a la aplicación de esta escritura tiene que ver si podemos jurar como cristianos, como hijos de Dios, o no, en cualquier situación. Sabemos por este estudio, ¿no?, que no está bien jurar continuamente, pero acá la pregunta es: ¿no puedo jurar como creyente en ninguna situación, en ningún contexto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los chicos, cuando van en la primaria, hacen el juramento a la bandera. Entonces, como cristianos, estaríamos permitiendo que nuestros hijos cometan pecado si le permitimos hacer el juramento a la bandera, y no se puede jurar. Otro de los ejemplos es cuando alguien se recibe como un profesional, sea en la medicina o en cualquier carrera. Muchas veces se hace una promesa de ejercer la profesión de acuerdo a los requerimientos de la profesión, de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la verdad. Entonces tampoco se podría hacer ese juramento para ejercer después la profesión que uno estudió. Otra de las cosas donde se jura es cuando uno tramita algo en el ANSES. Hay unos papelitos que habitualmente hacen llenar que dicen DJ, que es declaración jurada, y uno tiene que completar eso
para poder tramitar. E incluso ahora con este tema de la pandemia, como ministro tuvimos acceso a una licencia para circular en las ciudades, pero para conseguir esa licencia yo tuve que ingresar en la página del gobierno, dar mis datos, lo de la iglesia, y era una DJ, era una declaración jurada, en donde yo ponía los datos de la iglesia como verdaderos y los personales, la patente del vehículo. Entonces ahí después ellos pasaban el permiso a las 48 horas para poder circular. Entonces, si no se podrían hacer juramentos, ¿cómo podemos tramitar estas cosas? ¿Se entiende? Hay un principio hermenéutico que dice que la escritura se interpreta con la escritura. Quiere decir que cuando estamos leyendo un texto y no sabemos bien cuál es la interpretación correcta de ese texto o el alcance del texto, entonces tenemos que alejar el zoom. Vieron que hoy con los celulares o con las cámaras uno puede agrandar o alejar la imagen, acercarse o apartarse. Bueno, con la Biblia pasa algo similar. Podemos agrandar hasta estudiar cada letra de un versículo, pero cuando tenemos que interpretar eso, tenemos que alejarnos para poder ver la escritura en su totalidad, para poder ver el mensaje de Dios. ¿Se entiende? Porque si yo me focalizo en un versículo solo, en una frase de un versículo, puedo perder el espíritu y el mensaje que Dios está diciendo a través de la escritura e interpretar algo erróneo y contradictorio. No puede ser que acá diga una cosa que en otra parte Dios diga algo diferente. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, entonces tiene que haber unanimidad, una misma dirección, un mismo mensaje en la escritura. Entonces, a la pregunta, ¿puede el cristiano jurar? Tenemos que responderla con el resto de la palabra. Y quiero ir en primer lugar a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice la escritura: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces Dios juró. Dios le juró a Abraham que le iba a dar la tierra y la descendencia. Entonces acá tenemos un indicativo, ¿no? Dios mismo juró. En segundo lugar, Jesucristo. Dice Mateo 26, versículos 62 al 64. Esto es cuando Jesucristo estaba siendo juzgado ante su muerte. Dice el versículo 62: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo puso bajo juramento a Jesucristo. El sumo sacerdote, como no respondía, dice: con Dios ante testigo yo te exijo que me hables. Y dice la escritura en el versículo 64: y Jesús dijo: tú lo has dicho. Es decir, cuando lo puso bajo juramento, Jesucristo habló y dijo: tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo de las nubes del cielo. Cuando lo puso bajo juramento, Jesucristo habló. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:23 también invoca a Dios por testigo y pone a su propia vida para hacer una afirmación y darle peso, es decir, jurando pero con seriedad. Dice: pero si todavía no he ido a Corintio como pensaba, pongo a Dios por testigo y lo aseguro por mi propia vida
que ha sido por consideración a ustedes. Es decir, llama a Dios por testigo, cuando acá Jesucristo dice que solamente con el sí y el no alcanza. Sin embargo, hay momentos en que se los pone a Dios como testigo, y acá Pablo dice: pongo mi propia vida por estas palabras. Entonces tenemos en la Escritura, vemos que Dios juró por sí mismo, porque no hay alguien más grande que Él, que Jesucristo dio juramento cuando se le exigió hablar bajo juramento, habló, y que Pablo también prestó juramento cuando era algo serio. Entonces, ante la respuesta, ¿puede el cristiano hoy jurar? ¿A qué está haciendo referencia Cristo? Está haciendo referencia en este pasaje de Mateo 5 a no jurar por las cosas diarias, a no decir te juro, te juro, te juro, acostumbrarnos a eso, porque eso está mal. Tenemos que, como cristianos, hablar con seriedad, con propiedad, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero si tenemos que dar una declaración jurada, si tenemos que presentar un juramento por una situación en un marco legal, en un lugar con seriedad, en donde el nombre de Dios está tomado con seriedad, entonces escrituralmente podemos ver que sí se puede hacer. Entonces esa es la reflexión, el estudio para hoy, y lo que podemos aprender de la palabra de Dios. Te dejo con este pensamiento y espero que sea de bendición, de claridad para tu vida espiritual. Que tengas un buen día.